Bienvenidos a la clase. En esta ocasión vamos a estudiar el título segundo referente a la metodología de calificación del rol laboral, rol ocupacional y otras áreas ocupacionales. Empezaremos estudiando primero la estructura del objeto de estudio del diplomado. Repasemos. Recordemos pues que el decreto 1507 del 12 de agosto del 2014 son simplemente las primeras 5 páginas. El resto corresponde a la segunda parte, que es el anexo técnico, que es el verdadero baremo, es decir, es el verdadero manual único de calificación de la pérdida de la capacidad laboral y ocupacional. Este anexo técnico consta de un título preliminar, un título primero y un título segundo. El título primero referente a la valoración de las deficiencias, que consta de 15 capítulos, y el título segundo referente a la valoración del rol laboral, rol ocupacional y de otras áreas ocupacionales. El título primero aporta a la ponderación un 50% y el título segundo aporta el otro 50% para darnos un valor final de porcentaje de pérdida de la capacidad laboral y ocupacional. Veamos un poquito más el decreto 1507 del 12 de agosto del 2014. Este decreto consta pues de una fundamentación legal, es decir, cuál es el fundamento legal para poder expedir el manual, cuál es el objeto del decreto, cuál es el ámbito de aplicación del manual único de calificación de la pérdida de la capacidad laboral y ocupacional, es decir, en qué circunstancias se aplica y en cuáles no. Nos da además unas definiciones importantísimas muy relacionadas con la clasificación internacional del funcionamiento de la discapacidad y la salud, como qué es una actividad, qué es una capacidad, qué es una capacidad ocupacional, qué es capacidad laboral, etc. Nos emite una serie de normas bajo las cuales debemos realizar la interpretación del manual. Nos establece cuál es la vigencia del manual, es decir, a partir de qué momento entra en vigencia. Nos da la derogatoria del decreto 917 de 1999. Acordémonos que la derogatoria de este decreto 917 no indica que no sea vigente, sino que simplemente a partir de la fecha del 13 de febrero de 2015 todos los procesos que se ejecuten a partir de esa fecha van a ser calificados con este 1507 de agosto del 2014, y los que se venían calificando con el antiguo manual deben seguir siendo calificados con el mismo manual 917. Finalmente, el decreto culmina con la firma del presidente de la República, del ministro de Salud y del viceministro de Relaciones Laborales. La segunda parte, que como había dicho es el verdadero manual, el anexo técnico, que es el verdadero manual único de calificación de la pérdida de la capacidad laboral y ocupacional, habíamos dicho que consta de un título preliminar, un título primero y un título segundo. El título preliminar pues describe cuál es la estructura del manual, es decir, cuáles son los 15 capítulos para la valoración de la deficiencia, etc. Nos define los principios de integralidad, los principios de ponderación, nos da una serie de definiciones relativas a la aplicación del manual, como que es una carga de adherencia al tratamiento, que es un factor principal, que es un factor modulador, etc. Nos explica de manera general la metodología de calificación de las deficiencias, nos explica cómo las diferentes tablas pues para realizar la calificación de la carga de adherencia al tratamiento o CAC, y también nos explica la metodología general para realizar la calificación del rol laboral, rol ocupacional y otras áreas ocupacionales, dependiendo del ciclo vital y del rol desempeñado por la persona a calificar. Entonces, el objeto de este módulo es estudiar el título segundo, referente a la metodología de calificación del rol laboral, rol ocupacional y otras áreas ocupacionales. En este manual nos permite calificar la capacidad ocupacional y laboral de diferentes grupos poblacionales y roles laborales. Para ello nos divide a la población en dos grupos: la población en edad económicamente activa y las personas en edad económicamente
inactivas, es decir, las que no trabajan. Las personas en edad económicamente activa cumplen con un rol laboral y además un rol ocupacional, y está conformada por las personas en edad de trabajar o que están buscando empleo. Esto también incluye a los menores de edad. Recordemos que en Colombia muchos menores de edad se ven en la necesidad de laborar y para ello piden un permiso ante el inspector de trabajo. Pueden pasar a pertenecer a este grupo de económicamente activo aquellos jubilados o pensionados que una vez ya sido jubilados o pensionados deciden o requieren volver a trabajar y así lo hacen y cotizan a la seguridad social. Y por supuesto pues los adultos mayores que trabajan. Y existe otro grupo que son aquellas personas en edad económicamente inactiva, o sea aquellos que no trabajan, incluye a los bebés, a los niños, a los adolescentes, a los jubilados y pensionados que no trabajan y a los adultos mayores que no trabajan. Si un jubilado o un pensionado vuelve a trabajar, pasaría a este grupo de personas en edad económicamente activa y viceversa. Cuando deje de trabajar, pasa nuevamente a este grupo. Hay que tener en cuenta que si tenemos, por ejemplo, a una persona discapacitada, a alguien con síndrome de Down, debemos inicialmente preguntarle si alguna vez ha tenido un rol laboral y ocupacional. Si nunca lo ha tenido, pues debemos calificarlo como persona en edad económicamente inactiva. Recordemos que las personas en edad económicamente activa cumplen un rol laboral y un rol ocupacional, mientras que las personas en edad económicamente inactivas solamente cumplen un rol ocupacional, que en el caso de los bebés y niños y adolescentes puede ser un rol ocupacional de juego, de estudio y de vida escolar, y en el caso de los adultos mayores y pensionados y jubilados que no trabajan, sería un rol ocupacional de uso del tiempo libre o de esparcimiento. Entonces, procedamos. O sea, lo primero que debemos hacer para calificar rol laboral, rol ocupacional y otras áreas ocupacionales es identificar en qué grupo poblacional y rol ocupacional se encuentra la persona. Si determinamos que la persona se encuentra en edad económicamente activa y que por lo tanto cumple un rol laboral y ocupacional, vamos primero, para calificarla, a determinar que la persona está en edad económicamente activa y por lo tanto procede en esa persona valorarle el rol laboral, la autosuficiencia económica, la edad y las otras áreas ocupacionales en las tablas respectivas que establece el título segundo. Entonces, esta tabla 13, sobre criterios para calificar a las personas en edad económicamente activa por el título segundo, nos establece que debemos calificar en las personas en edad económicamente activa rol laboral, autosuficiencia económica, edad y otras áreas ocupacionales. El rol laboral, para calificarlo, vamos a utilizar la tabla número 1 del título segundo, denominada clasificación de las restricciones en el rol laboral, que tiene un valor máximo del 25% y 6 categorías para calificar. La autosuficiencia económica la vamos a calificar utilizando la tabla número 2 del título segundo, denominada clasificación de las restricciones en función de la autosuficiencia económica, y tiene 5 categorías para calificar y un valor máximo de 2,5%. La edad cronológica la vamos a calificar utilizando la tabla número 3 denominada clasificación de las restricciones en función de la edad cronológica, que tiene un valor máximo de 2,5% y un número de 6 categorías. Entonces, para calificar los 3 criterios anteriores, debemos evaluar el estado en el cual se encuentra la persona y compararlo con la descripción que cada categoría realiza, eligiendo la más apropiada. Y debemos elegir una sola categoría para cada criterio, asignándole el valor correspondiente. Para calificar las otras áreas ocupacionales vamos a utilizar las siguientes tablas: la tabla 6, la 7, la 8, la 9 y la 10. Y ellas nos dan
un valor máximo del 20%. Pero acá se agrega algo nuevo. Para calificar este criterio debemos utilizar los valores según la clase dada en la tabla número 4, que nos establece 4 categorías. Nos establece estas categorías, 5 categorías, 0, 1, 2, 3 y 4. La tabla 4 está referida a la escala de clasificación de otras áreas ocupacionales y los valores obtenidos en cada tabla los sumamos aritméticamente. Más adelante vamos a explicar en detalle este criterio. Entonces, como podemos ver, la sumatoria, ¿no? El rol laboral, valor máximo 25%, la autosuficiencia económica 2,5%, la edad 2,5%, 25 más 2,5 más 2,5 nos da 30%. El otro 20% nos los aportan las otras áreas ocupacionales para un total de 50% de ponderación del título segundo. Acordemos que el otro 50% nos los aporta la valoración de las deficiencias presentes en el título primero del manual. Entonces vamos inicialmente a estudiar cómo calificar el rol laboral en las personas en edad económicamente activa. Definamos primero qué es el rol laboral. El rol laboral se refiere a cómo llevar a cabo las tareas y acciones necesarias para ejecutar las actividades que son propias de un trabajo o un empleo, de acuerdo con las actitudes y aptitudes de orden tanto psicológico, intelectual y físico de las personas, que han sido desarrolladas y acumuladas a través de los aprendizajes, de los conocimientos, del desarrollo de destrezas y habilidades operativas, organizativas, estratégicas y resolutivas, y que se ponen en juego como lo que denominamos capacidad productiva. Esta capacidad productiva la vamos a medir y a definir en términos de desempeño en un determinado contexto laboral. Para calificar el rol laboral en las personas económicamente activas, debemos identificar y valorar las restricciones generadas por las deficiencias sobre esa capacidad productiva de una persona para ejecutar actividades de un trabajo o de un empleo. Para que esta valoración pueda ser objetiva, debemos tener en cuenta los siguientes indicadores, es decir, lo ideal es que debamos contar con un perfil ocupacional, con el perfil del puesto de trabajo y la evaluación del puesto de trabajo y la rehabilitación profesional. Veamos qué es perfil ocupacional. El perfil ocupacional está relacionado con las habilidades y destrezas cognitivas, perceptuales, motoras, psicosociales y de relación con los procesos, objetos, máquinas y herramientas y materiales propios del puesto de trabajo donde la persona sufre las restricciones. El perfil del puesto de trabajo se considera como el inventario de las demandas o exigencias por componentes de ejecución motor, cognitivo, psicosocial, perceptual y de relación con datos, personas y objetos, que un puesto de trabajo, mediante las tareas, operaciones y pasos, le exige a una persona para tener un desempeño competitivo en ese puesto de trabajo.